Audio, Matías. Perdón. Buenos días nuevamente a todos y también los que han entrado recién y agradecerles porque realmente van a poder también ayudarme a desarrollar el tema, que es lo que deseo y necesito en la mañana de hoy y que todos puedan participar sobre todo. Eh, bueno, voy a empezar comentando que esto empezó porque he tenido muchas conversaciones con amigos en estos meses. Saben que ahorita en mi país hay una situación, o hay una crisis política muy fuerte, muy polarizada y que está teniendo pues resultados, digamos, nefastos, ¿no? Porque hay muertes, asesinatos ya ahora comprobados por parte de la policía y obviamente que el gobierno es responsable de esto, ¿no? El gobierno de ahora. Pero en el caso de que yo quería hablar de estos temas, siempre he visto que hay mucha, no sé si llamarlo fanatismo, pero vamos a decir que es una postura. De hecho, porque ellos o las personas siempre, como dicen, ¿no? Se direccionan hacia un lado, así como nosotros pasamos en el 2018 de derecha a izquierda, todos también ahora tienen una visión, ¿no? Una cosmovisión del mundo de izquierda y de derecha. Y justamente eso es lo que yo estaba tratando de ver. Eh, en mi caso, en mi país, los últimos 30 años han sido dominados por partidos políticos que originariamente eran de izquierda. Y ahora, si tú ves, son de derecha. Entonces, la paradoja es que cuando tú quieres hablar de derecha, hay mucha gente que dice, pero este partido es de izquierda, o último, no parece tampoco de derecha. Entonces, es como que hay una incongruencia en la concepción o en el concepto de izquierda y derecha hoy actualmente. No sé si han escuchado hablar a veces de que en Estados Unidos no hay izquierdas, o no hay izquierda, ¿correcto? Hay un escritor, Marco Vidal, y hay muchas personas, ¿no? Que hablan de Estados Unidos no hay izquierda. También que no existe izquierda y derecha, porque ahora todos son iguales, ¿no? En mi país, sobre todo, a veces he escuchado eso, y justamente ese día que estaba hablando con unas personas, también, ¿no? Mencionaron eso, porque cada partido, por decir así, es muy parecido. Y hoy en día nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar justamente el mensaje, y a través de eso tenemos que ser mucho más precisos. Nosotros hemos aprendido con la anciana Tess justamente esto, que yo como objetivo de hoy también es repasar, perdón, es repasar lo que hemos estado viendo en los Vesper también. Creo que todos esto lo vamos a saber claro. Nosotros hemos sido de derecha, ¿no? Y el título de mi tema de hoy es La ultraderecha 2.0. Y no estoy hablando en sí de todo lo que es, digamos, o todo lo que entra en la sopa política, en el espectro político, digamos, de los grupos que apoyan a la derecha o la ultraderecha. Solamente estoy hablando de partidos, en este caso. ¿Ok? Yo me voy a centrar solamente en los partidos y quiero que ustedes me ayuden también. ¿Ok? Pero cuando nosotros hemos ido de derecha a izquierda, yo creo que en varios videos he visto que siempre nos hemos posicionado acá, ¿no? Por acá. Nunca hemos ido al extremo, ¿no? Y cuando hemos hablado de letos, ¿cuál es el letos de la izquierda? ¿Y cuál es el letos de la derecha? Pregunta de Kinder, creo. Pero vale la pena repetir. Igualdad, izquierda, libertad, derecha. Excelente.
Y cuando queremos saber o contrastar, ¿con qué elementos o características lo hacemos? Voy a empezar con uno, ¿no? Y la izquierda siempre es o va hacia el progresismo, ¿no? La derecha, conservadurismo, claro, conservadurismo o moralidad, ¿no? También. La izquierda es globalista, ¿no? O apoya el globalismo. ¿Qué apoya la derecha? El individualismo. El individuo, nacionalismo, Mm. el nacionalismo. Hay otra característica ahora ustedes. En la parte de la izquierda sería un estado grande y en la parte de la derecha sería un estado pequeño. Excelente, sí. Acá pusieron, no sé si unilateralismo, a ver, sí, unilateralismo, que viene a ser de derecha, y acá sería multilateralismo. y en la izquierda yo pondría lo que tiene que ver con el feminismo y, y los derechos de la comunidad LGBTQI+. Excelente, y acá ponemos patriarcado, ¿no? Y sí, todas esas cosas nosotros lo hemos aprendido en estos meses, pero también hemos aprendido que hay, ¿no? Un espectro más grande incluso, ¿no? Donde entran, por ejemplo, lo que habló Giovanna, ¿no? Por ejemplo, esos grupos que están dentro de la manósfera, que son, digamos, donde entran pues los activistas de los derechos de los hombres, donde entran los ateos, donde entran los supremacistas blancos, los neonazis, los neofascistas, todas estas cosas, o todos estos grupos, movimientos, personas, ¿ya? Están dentro de este grupo conservador, ultraconservador, ¿ya? Y todo eso nosotros podemos mencionarlo quizás, ¿ya? Pero cuando tú vas hacia la política, hacia los partidos, normalmente vas a ver siempre personas, líderes políticos, que no van a aparecer aparentemente que tienen pues un partido fascista o un partido totalitario, o sea, no hay una estructura detrás de ellos para nosotros decir así específicamente, ¿no? Ellos son fascistas o ellos son totalitarios, son dictadores, entonces tenemos que obviamente hacer un zoom e ir más abajo. ¿Qué ustedes alguna vez han tenido conversaciones seguramente con sus amigos, ¿no? En este caso, eh, Marco, por favor, ¿podrías poner pause un ratito? Ok. Entonces,
Vamos a hablar de qué es la extrema derecha 2.0. Es un término nuevo, realmente en sí es un fenómeno social nuevo. Quizás nosotros podemos entender que esto ya tiene muchos años, pero lo que está sucediendo, o sea, y las características exactas, ¿ya? Hoy día vamos a poder verlas de otra manera, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. En el caso de esto, nosotros cuando hablamos de extrema derecha, mmm, más o menos, ¿qué pensamos? A ver, quiero ideas. Espectro político. Es un espectro político, ¿ya? O sea, es parte del espectro político. Es parte del espectro político, ¿ya? Pero ¿qué características puedes encontrar ahí en la extrema derecha? No estamos hablando de derecha, extrema derecha. Nacionalismo, mm, homofobia. No, a ver, voy a repetir la pregunta, perdón. Refiriéndome a los partidos políticos, Ah, ok. ¿ya? Partidos políticos, Partidos políticos de corte conservador y nacionalistas, como los que vemos, sí, alrededor del mundo, Hungría o Polonia. ¿ya? Digamos, Dictatoriales, tal vez. dictaduras, exacto. Por ahí va, ¿ya? Pero, a ver, no puede Pero, ser solamente dictaduras a nivel general, porque en Venezuela hay una dictadura, en Cuba también, Rusia es una dictadura, China es una dictadura. exacto. Ya, justamente eso va al debate, ya. Esto, lo que estás diciendo, me ha pasado y ahora justamente ahorita está pasando, ¿ya? Porque alguien dice dictadura y tú dices, no, pero en la izquierda también hay dictadura, correcto. Esto es algo que siempre va a pasar en estos temas, cuando estemos discutiendo, cuando estemos tratando de llevar hacia la verdad a las personas, o al menos compartir esta información, ¿ya? Pero hemos tenido muchos temas, ¿no? Por ejemplo, de los líderes políticos. ¿Cómo son? ¿Qué características tienen estos gobiernos de extrema derecha? Vamos a decir, hace tiempo que son autocracias, ¿no? Había escuchado ese término, una clase también. Otro término que puedan, a ver, recordar, Matías, ¿escribiste burocracias o butocracias? Es que no, no puedo leer autocracia, bien. Ah, ¿No podrías usar la opción de escribir digital? Como que sería más claro. Ahí en las herramientas te da, mira, la opción digital para escribir. Eso. ya, gracias Solange. Ya, vamos a dictaduras, Puedes aumentar el tamaño de las letras también ahí. Es. autocracias. ¿Qué nos viene a su cabeza? Porque recuerden que nosotros vamos a hablar de política. Lo personal es político, todo está vinculado con la política, toda la lucha que nosotros tenemos, todo el mensaje, ¿ok? Y esos temas que aunque son pasados, yo realmente me di cuenta que uno los manejaba, ¿ok? Tenemos, obviamente, la forma simple, ya cuando hablamos de libertad, igualdad, incluso las características del espectro político que hemos visto, ¿no? Que defienden esto y ellos defienden lo otro, pero cuando hablamos de partidos específicamente que son de ultraderecha, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablábamos de, por ejemplo, estos líderes carismáticos, lo último que pasó en Brasil en las elecciones entre Lula con Bolsonaro, los dos dicen que son dos líderes carismáticos y populistas, ¿ok? Y el populismo es un tipo
de retórica, ¿no? Que llega justamente al pueblo. ¿Qué más podemos decir? También estuvo en una clase pasada, se habló del fascismo, ¿no? Gobiernos fascistas, También hablamos de los gobiernos totalitarios, ¿no? totalitarios. Ok. Y ahora cuando tú tienes esta discusión, este encuentro con un amigo, y digamos que ya, como pasa ahora, César y Edita dice, todos los de extrema derecha son así, pero César dice no, porque hay gobiernos de izquierda que también tienen las mismas características en su gobierno. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, recuerden que hoy en día nosotros vamos a dialogar con personas que aparentemente saben también muchas cosas, que incluso nosotros no sabemos. Eh, y te van a hacer preguntas, te van a decir, pero, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué dices esto si también lo contamos acá? Estamos viendo gobiernos de alguna manera híbridos de los dos lados. Hemos estudiado la extrema derecha, pero también hemos estudiado la extrema izquierda, ¿no? ¿Recuerdan? Con Max Blumenthal, su equipo, el antiimperialismo y todos esos temas que hemos visto. Pero tenemos que nosotros hablar ahora solamente de partidos. Y en este caso, ¿cuál sería la diferencia entonces entre los dos gobiernos? Es que no sé si necesitamos hablar necesariamente de diferencias, pero ¿Ya? necesitamos hacer una clara distinción entre lo que es una visión general, que es esta que podemos poner, esta lista, y después tienes que hacer una visión más puntual a cada uno de los espectros, porque digamos, así como tú vas a dividir la izquierda de la derecha, eso es lo más fácil porque es muy obvio, visible, se puede decir, pero cuando vas a la izquierda, también vas a tener que hacer una mirada para empezar a separar lo que es correcto. Pero esto simplemente, la visión general nos simplifica un elemento que ya no, ni siquiera lo consideramos la ultraderecha, digamos, porque ya sabemos que está malo y que no hay nada de lo cual nos podemos nutrir. Entonces, ahora tienes que aplicar ese mismo concepto a la de izquierda para cernir también información de la izquierda y vas a encontrar lo mismo. Exacto. Ok. Entonces, muy bien, muy bien. Justamente eso, ¿no? Nosotros tenemos que ir, como dice, a lo complejo ahora, y no a lo simple. Y tenemos que ir, digamos, por algún lado empezar. Vamos a ver esto de los países que hoy vemos, ¿ya? Que justamente la ultraderecha está emergiendo. Uno de los fenómenos es que estos partidos están creciendo rápidamente, ¿ya? En Europa, en Latinoamérica, bueno, ya sabemos Estados Unidos, con Trump, con el trumpismo, con el bolsonarismo. Pero ¿qué líderes políticos podemos conocer actualmente de ultraderecha? Ya mencioné dos. Modi en la India. ¿Cómo dijiste? Perdón, César. Modi en la Allá, India. Modi. No sé si es Modi o Moody, pero ya. Se me olvidó el nombre del presidente de Hungría. Él también. Orban. Orban. Víctor Orban. Orbán. Víctor Orban, exacto. Tenemos otro líder recién nada más, Meloni, Le Pen, ¿no? También Entonces, cuando nosotros. Ah, Putin. Yo creo que sin T, doble N, allá, depende. perdón, ¿Me recuerdas de dónde es Meloni, por favor? es de Italia. Gracias. Matteo Salvini también, Mm. que estuvo antes de Silvia Meloni, que también tiene su partido. Mm, Identidad y Democracia se llama Matteo Salvini. De Silvia Meloni, de Hermanos por la Patria, ¿no? Pero tenemos todos estos líderes, ¿ok? Que nos Bolsonaro, pueden dar allá una. está. Bolsonaro, ahí está Bolsonaro. Hemos leído varios artículos, yo he estado viendo en estos Perdón, meses, te ¿no? faltó uno súper importante aquí en Latinoamérica, Bukele.
Bukele. Muy bien, muy bien. Bukele, si no lo ponías, creo que iba a ser un, un gran detalle. ¿Ah? ¿Quién es más? En Argentina, ¿quién es la cabeza o el líder político que es de ultraderecha? Milei, que ahorita se luce. Ley. Exacto, Milei. Xi Jinping, ¿no es el de China? Sí, Xi Jinping es de No. China, no, él sería de izquierda. Ah, Pero si se me olvida alguien, a ver, la verdad eso es lo que tenía. Obviamente, no sé si en cada país tiene obviamente un partido, pero estoy hablando de los que realmente están siendo muy sonados, muy escuchados, que vemos noticias, vemos cómo ellos están influenciando mucho ahorita en su nación, que ya tienen obviamente, han ganado elecciones de alguna manera. Entonces, han dejado, como dice, una huella, han dejado una ideología detrás de ellos, han dejado un movimiento detrás de ellos que lo están siguiendo o lo han seguido, y todo eso obviamente podemos hablar justamente con las personas y explicarles estas cosas, estos puntos, para que ellos puedan entender cómo se maneja la ultraderecha. Hay uno en los Estados Unidos que se llama Ben Shapiro. Bueno, él es más que todo una persona que le gusta asistir a muchos debates universitarios, que promueve un pensamiento libertario, pero creo que él está detrás también de toda esa parte de la ultraderecha en los Estados Unidos. Y hoy en día está Ron DeSantis, que obviamente pues desde que ganó, pues se perfila para un candidato a las elecciones de los Estados Unidos. Y de hecho hasta lo ven como un candidato más fuerte que Trump hoy en día. Sí, hace poco el candidato, no, el gobernador, un gobernador, creo que es del estado de New Hampshire, ya creo que se pide, Chris Sununu, ya, estuvo en un programa y él dijo que, le hablaron de Trump, ¿no? ¿Cómo lo consideraba? Y él dijo que está loco. Él lo dijo en un programa que es de alguna manera de un corte así tipo sarcástico, ¿ya? No es así tan serio, ¿no? La entrevista, sino era más como un tema de broma. Pero lo está diciendo así, abiertamente, que lo ve así, como un loco. Pero igual, lo que ven ellos es que él va a ser el candidato de los republicanos, para él. Entonces vemos cómo estos personajes de alguna manera llegan al poder. Si tuvieras hace 2 décadas, si hubiéramos estado quizás hace 20 años, 30 años, yo creo que nunca hubiera podido llegar Trump a ser presidente. ¿Por qué? Porque Trump era más un personaje de farándula y estaba metido en muchos escándalos. Estaba más relacionado con las noches, ¿no? Con las mujeres, con el dinero, ¿no? Como un empresario. Pero, ¿qué ha sido lo que ha ayudado a estos líderes de ultraderecha a subir? Vamos a ir a otra. ¿Qué factores ayudaron a estos líderes, ¿no? A asumir el poder? Y podemos ver claramente en Trump, creo que la más clara demostración de cómo él ascendió. Entendemos que Estados Unidos, en este caso, la religión, ¿no? Tiene una gran influencia, ¿no? En las personas. En el caso de todos los países que son de ultraderecha o que han ascendido, siempre han sido países que tienen siempre una historia con la religión muy marcada. Y de hecho, por eso también llegan a ser ultraconservadores. Que de ahí, obviamente, puedan llegar a olvidarse de la religión por completo, quizás, pero siguen siendo ultraconservadores, ¿no? ¿Qué otros factores pueden ayudar a estos líderes? El económico. Excelente, muy bien. El económico. Ese es uno de los puntos que ellos siempre mencionan, el factor económico. Trump fue ayudado por la clase obrera estadounidense al llegar al poder. No olvidemos que él dijo que iba a ayudar a las mineras, ¿no? A los agricultores,
todos ellos obviamente financiaron también, ¿no? Por eso él está en contra del cambio climático, eh, porque eso va en contra, obviamente, de los intereses de los empresarios, ¿no? Que financiaron a Trump. Y Y también, las últimas elecciones, sí, te perdón, digo. no, terminó. No, no, en las últimas elecciones también se mencionó el tema de, digamos, la recesión, ¿no? Económica, que porque apoyaban a Ucrania y no había dinero, la inflación, todo ese tema, ¿no? Pero obviamente vemos que el desenlace fue, no, fue 50-50. Parece. Y también lo Te que digo. significa para el sector de Estados Unidos que se siente amenazado con el progresismo, todo el sector que se siente amenazado con el tema que incluiría la religión, pero también, pero también es más allá, es todos los aspectos culturales que tienen que ver con el machismo, con el patriarcado en sí. Al ver este progresismo con respecto al feminismo al movimiento LGBTQI+, al tema del aborto, todo, hay un grupo que es el hombre blanco heterosexual que se siente amenazado y eso representa a Trump, ¿no? Excelente. Justamente eso está pasando ahora en todos los países, por decir así, cuando sale un partido de izquierda, ¿no? Este partido de izquierda, por ejemplo, en mi país, que es, bueno, en su ideología socialista, pero antes era comunista, pero todo fue hablando, todas las personas al inicio hablaron de esto, ¿no? Que era un gobierno que iba a implantar la agenda de la ONU, la agenda de izquierda, y eso ya sabemos que viene con los abortos, mezclado con el feminismo, con los inmigrantes, todos estos temas. Entonces es verdad, ellos justamente siempre atacan al gobierno, a los gobiernos de izquierda por ese lado. ¿Y eso qué trae consigo? ¿Cómo lo hacen? La tecnología. La tecnología, ellos la han sabido usar muy bien. El Océano Permín también lo dijo, ¿no? Creo, este, todas las noticias, ¿no? Que son teorías de conspiración, han ayudado bastante que estos grupos o partidos y líderes hayan ascendido. Y los de izquierda se han quedado dormidos, no han hecho lo mismo, no han rebatido esto. Se han quedado en silencio, solamente escuchando todo lo que decían de ellos. Eh, ¿Qué más podemos sacar? Perdón, Actual- Mati. sí. Yo no entendí esto de los gobiernos progresistas que ayudaron por ejemplo, a Trump. No, por ejemplo, cuando sale hoy en día noticias sobre la agenda, por ejemplo, ¿no? Que de la izquierda, que trae consigo, incluye ahí el feminismo, el aborto, los derechos LGTB, las leyes antimigratorias, el globalismo, por decir así. Pero todo esto es usado por la derecha y por estos líderes. Ya lo hemos visto en lo que pasó en 2016 con Trump, que ganó justamente por eso, por utilizar todas estas noticias a su favor, bueno, ¿no? Para distorsionarlas y obviamente meter terror, ¿no? Miedo, ¿no? De las personas. Entonces, eso es uno de los factores importantes que nosotros deberíamos mencionar a las personas. ¿Cómo llegan estos líderes y cómo lo utilizan hoy en día las noticias justamente para que eh, ellos puedan ganar? Entonces, No, esos sí, son fake news. sí, Sí. perdón, sí, lo de las noticias sí, pero que la izquierda haya ayudado a la elección de Trump no me queda claro. No, 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 digo que ellos atacan a la izquierda. O sea, cualquier gobierno de izquierda. Por ejemplo, en Perú, el gobierno que entró de Pedro Castillo era un gobierno conservador de izquierda. No tiene nada que ver con la Agenda 2030. No tiene nada que ver con los derechos de las mujeres, ni de género, ni nada. Pero muchas noticias fueron con ese lado, por ese lado. Y también, obviamente, por el comunismo, ¿no? Que íbamos a hacer la próxima Venezuela. Entonces,
todo eso estaba metiendo en nuestras mentes esas noticias, obviamente el rechazo a este gobierno, que terminó con la vacancia, ¿no? Y terminó rápido, o sea, es algo que hoy en día en Perú pasa muy, muy seguido, o sea, desde que se abrió esa posibilidad de vacar al presidente, ahora lo utiliza la derecha para hacerlo con el que quiera hacerlo, o sea, no hay una, no está bien interpretar esa ley, no está bien detallada esa ley y la están manipulando. Los En- especialistas lo están diciendo. Sí, entonces tú estás diciendo que lo que ayudó, el factor que ayudó a ellos es el hecho de que ellos se dieron la libertad de desacreditar gobiernos de izquierda, publicando sus fallas, y eso les dio como cierta credibilidad al nuevo partido, al de derecha, tú dices, para que ellos puedan sí, elevar o ganar ratings, digamos. Claro, Eso. exacto. pero yo creo que, digamos, ahí estás, eh, si tú lo pones como un punto de que los gobiernos de izquierda ayudaron en la elección de Trump, a mí me desorienta. O sea, si decís que se usaron fake news con respecto a los regímenes de izquierda, entonces ahí sí me cabe, pero que los propios gobiernos progresistas o izquierdistas ayudaran a la elección de Trump, no, a mí no me queda claro, sí. No, claro, claro. No sé si quizá no me dejó entender. No, nunca mencioné que ayudaron. Yo dije que ellos atacan lo que mencionó No, Solano, no, ¿no? por eso, pero como el título de factores que ayudaron a estos líderes, por eso, Ya, vamos a poner de otra manera. Ex- El Existe un discurso, principio, Graciela, en eso, es que para que alguien pueda elevar su postura, necesita destruir a alguien que está en esa postura. Y ellos hacen eso, como que desacreditar a los gobiernos de izquierda. está, por eso, ahí sí lo entiendo, pero lo englobaba dentro de los fake news. Pero está, ahora Ok. sí me Y queda más claro. yo, yo pondría, con respecto a lo que yo dije, me quería referir a esto de que tienen los gobiernos de derecha que son reaccionarios, o que en inglés se llama el backlash, ¿no? O sea, al surgir movimientos progresistas, está el otro bando que surge y ataca, y responde, y eh, al ser Trump, este, y estos gobiernos, digamos, enarbolar las banderas, porque no sé cómo sería, este, enarbolar las banderas de este grupo que está siendo reaccionario, eso hace que también gane, ¿no? O sea, pero bueno, es más o menos, es complejo. sí. Solange, gracias. Esa palabra reaccionarios, sí, es lo que justamente mencionaba acá. Gracias. Solange, ¿tiene la mano levantada? No, Ah, ya. perdón, ya dije el Bernier. Mati, Ok, sí, en esta segunda, donde dice gobierno de izquierda, ataque, no sé si estoy entendiendo bien, pero lo estoy entendiendo mejor. Pienso que es así, pero no sé. Tú lo mencionaste ya ratito. Subestimar. ¿Cómo se subestimó la retórica de derecha, ¿no? Cómo los líderes de izquierda subestimaron el poder que ésta tenía. No sé si eso cabe allí también, porque no me eh, deja claro mucho esa parte que Graciela estaba diciendo. claro. Cuando Solán dijo desacreditar al gobierno de izquierda, ¿ya? Siempre se levantan los mismos argumentos. Cualquier gobierno de izquierda que sea. En el caso de Perú, en el caso de Chile recientemente, en el caso de Lula, en el caso de Colombia con Petro, en el caso de Evo, o sea, todos lo mezclan al mismo, todos igual. No sé si tienen esa sensación, pero en mi país es Venezuela,
Bolivia, Chile, al final te va a terminar igual. Van a terminar pobres, van a terminar por la agenda, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Y cuando hablo de discurso, justamente esos son discursos transgresivos, violentos, de estos líderes y reaccionarios, ¿no? Justamente, ¿no? Son rebeldes, según ellos, son los nuevos rebeldes de estos tiempos que están tratando de defender la soberanía, defender a la patria, defender a la familia, eh, los valores morales. Esos discursos que van atacando justamente a la izquierda, que no guardan esos principios, esos mismos valores. No sé ahora si se me entienden. Sí, sí se te entiende, pero no Sí. queda claro en lo escrito, Ah, ya. pero claro, Sí, muy porque mientras permanezca ahí que como factor que ayudó los gobiernos de izquierda, no queda claro por eso. Tal vez tendrías que poner eh, el, el, los gobiernos o de izquierda usados como blancos, ¿no? Tal vez. ya. Claro, porque si la derecha hace un argumento de la falla o de los problemas en la izquierda, creo que no se puede poner eso como una que la izquierda ayudó. Claro. Quizás Mati lo podrías poner como discurso reaccionario en rebeldía a gobiernos de izquierda Exacto. o en contra de los gobiernos de izquierda, porque entonces ahí sí me parece que queda más claro. Sí, César tiene la ustedes, manita. ¿quién? César, a ver, por favor. Sí, eso mismo que acaba de decir Graciela y Solange, que como tal la izquierda no ayuda a la derecha, no, sino que es más bien este tema de que ellos utilizan ciertos países fallidos como Venezuela, Cuba, Rusia, China, y ellos utilizan esos países fallidos para decir, ven lo que pasa con la izquierda, ven lo que pasa con el progresismo, si ustedes lo eligen a ellos, vamos a terminar igual que Venezuela, cosas así. Eso Exacto, es para asustar. exacto. Y sobre lo otro, ya es que hace ratico tú dijiste algo, dijiste que ya es que se me pasó. Pero el punto es de que la izquierda sí comparte muchos valores, de hecho, de las dictaduras de derecha. Por ejemplo, China, ¿tú crees que acaso China es un país pro matrimonio igualitario? Claro que no, allá se castiga también la homosexualidad, allá el que es homosexual es repudiado. A ver. Rusia, lo mismo. Allá ellos repudian el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, que sea de izquierda no quiere decir que todo sea bueno. Ya esas son dictaduras de izquierda y no comparten para nada valores del progresismo. Gracias, gracias. Sí, de verdad que has dicho todo muy cierto, muy correcto. Eso es justamente cómo ataca o cómo llegan los partidos de derecha mediante esto de ultraderecha, mediante estos líderes, ¿no? Al poder también. O sea, se centran justamente en esas historias, en esas noticias o en esos hechos. Yo he escuchado gente que dice, los nazis eran socialistas, eran de izquierda, ¿no? Ellos fueron genocidas y lo traen ahora igual, hasta el momento, o sea, quieren comparar, ¿no? Todo esto. Obviamente sabemos que el comunismo y el fascismo fueron, bueno, los movimientos, digamos, más genocidas del siglo pasado, ¿no? Pero eh, en este caso, ¿no? Utilizan justamente esa información para manipular las mentes, para que las personas piensen eso, ¿no? Tengo muchos amigos que me hablan o postean esas cosas y me hablan por ese lado, o sea, ya. Entonces vamos a poner como Claro, esto, hola. por los nombres simplemente, por el hecho de que dijeran nacional socialista, entonces ya engloban todo como si fuera todo lo mismo. Eso, exactamente, ¿no? Que va a haber una dictadura, ¿no? Los de izquierda siempre es una dictadura al final, siempre se benefician los de arriba, los demás sí, mientras que los demás están pobres, ¿no? Eso es lo que siempre dicen, ¿no? Eh,
Entonces, ese es uno de los factores justamente, gracias por todo. Y también, como le dije, ¿no? El populismo, que vamos a decir que, como dijo César, o sea, estas cosas, también, el populismo, entre comillas, también está en la izquierda, o sea, vas a encontrar líderes que son muy populistas, que les quiere mucho el pueblo, que son de abajo, que han venido de la pobreza quizás, eh, y bueno, tienen esa llegada con la gente, esa identificación, ¿no? Hemos visto a Bolsonaro, que él era pues un ex militar, aunque muchos dudan que acabó, bueno, no fue un buen militar, por decirlo así, pero un paracaidista, bueno, eso es lo que muchos se mofan, ¿no? Pero estas personas tienen mucha llegada con la gente. De hecho, todo lo que ellos hablan, justamente estos discursos reaccionarios, agresivos, ¿no? Como defendiendo justamente los valores de la patria, hacen que la gente se identifique, porque como dije, ¿no? La religión que ha marcado muchos países influye mucho, o sea, en el conservadurismo, y eso hace que obviamente ellos vayan por ese lado. Entonces, el populismo es otro. Eh, pero vamos ahora a otro punto. Eh, en este caso, tenemos muchos otros líderes en Europa. No sé si hemos hablado de Latinoamérica, pero en Europa como que es más un tema también complejo, ¿no? Tenemos a Orbán, que tiene un sistema neoliberal, o sea, no es totalmente conservador también, ¿no? Tenemos a este señor que se llama Matteo Salvini, ¿no? Y él también ha tenido, digamos, bueno, nexos con Putin. Y todo esto ha hecho, pues, que también él quiera limpiar esa imagen. Le Pen ya sabemos que ella obviamente es antiglobalismo. El anciano Ramírez también lo mencionó, eh, creo que es con doble N. Y Es tenemos, no sé si en Alemania también, Al final, ¿sí? Le Pen. No te. Ah, Le Penet, Sin T. sí, Eso. ok. Y tenemos también en Europa, en la parte oeste, sur, norte, todas las zonas, ¿no? Por ejemplo, en Portugal Erdogan, también, ¿no? Erdogan, ¿no? ¿Qué? Yo también me iba a comprar, pero yo tenía Eh, Erdogan no está en esta parte, pero de hecho sí, Erdogan también. Lo que sí tenemos que ver es que muchos de ellos, por ejemplo, tienen algún tipo de vínculo también con el liberalismo. O sea, no es que realmente todos sean o tengan el mismo discurso, pero siempre van a tener o van a ser parte de la misma familia. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo. Por ejemplo, acá en Latinoamérica, con todos estos líderes, ¿no? Como Bukele, eh, o quizás acá como Fujimori, que es el partido de derecha, que fue de izquierda originariamente, pero ahora es de derecha, conservador. Vemos cómo también es una mezcla. O sea, hoy día vemos que hay un confusionismo, y ahí vamos a ver esas características que hoy existen en la ultraderecha. ¿Ya? Hay un confusionismo ideológico. ¿Ya? Hay un confusionismo ideológico, y justamente es eso, como pasó con mi país, ¿no? Estos partidos que ahora son conservadores o que se han apegado más a su posición conservadora, son como izquierda, partidos de izquierda. Entonces, hoy ellos se han más posicionado eso. Como vemos, el desarraigo de su ideología inicial ahora en todo el mundo con estos partidos. Eh, Vemos que también, no sé si en el caso, no sé si conocen esta, quizás César, no sé si también. César tiene la manita. A ver, César. Matías, ¿a qué te refieres con confusionismo ideológico? Porque confusionismo yo Ok, lo entiendo que es una ideología oriental.
pero no sé a qué te refieres. Ah, no, más de confusión, claro. Lo que Confusión. pasa es que las ideologías, sí, confusión. O sea, las ideologías se mantienen, o sea, no digo que no, hay continuidad. Lo que pasa es que en el tema de los partidos hay una mezcla o hay unas migraciones, unas transformaciones que han ido pasando a través de los años. Como le digo mi ejemplo, el Fujimorismo, que es de ultraderecha actualmente en Perú, fue originalmente de izquierda. El APRA, que también era un partido de izquierda, terminó también siendo conservador, ¿ok? Y mucha gente le echa la culpa a la izquierda hoy, justamente por ese inicio del partido, ¿no? Por ese inicio ideológico. Pero como digo, hay un confusionismo ideológico porque ellos no se han mantenido ya arraigados a lo inicial, de cómo empezar, ¿ya? En sus principios. Entonces, a eso me refiero con confusionismo. ¿Has escuchado de rojipardismo? No, Yo la verdad. no sé, no sé nada de eso. Estos son ya vamos a decir así, con ideas de derecha, pero con discursos de izquierda, ¿ya? Y justamente tiene que ver mucho con la clase obrera, lo que estábamos hablando. Estas personas populares se hablan de la economía, solamente se centran en eso, y justamente para a ganar votos, ¿no? Y estos movimientos que realmente luchan por la igualdad, pero no se dan cuenta que es igualdad solamente para la clase obrera. No sé si se han dado cuenta que es lo único que buscan, o derechos para la clase, ¿no? Trabajadora. Pero cuando hablan de derechos del LGTB, en igualdad para ellos o para las mujeres, no hay leyes, no hay proyectos sobre eso, solamente para la clase trabajadora. Exacto. Es un tipo de gobierno híbrido lo que nos venden hoy en día, o que lo que está lleno también, o sea, realmente lo que está dentro de la estructura, ¿ya? Es un gobierno híbrido de lo que existe hoy de la ultraderecha, ¿ya? Entonces también tenemos la crítica del multilateralismo. Ok. Eso sí creo que nosotros lo manejamos. Ah, es obviamente que respeten la soberanía, ¿no? Que cada país sea más independiente de los demás países, pues. No, en este caso, en Perú, por ejemplo, ahorita están matando personas, han venido representantes de la Comisión de los Derechos Humanos y los de derecha han dicho que ellos no deberían entrar, o sea, ellos no tienen que ver nada acá y que la izquierda los está trayendo. Mm, Esto, obviamente que el multilateralismo es trabajar juntamente con más países, ¿no? Digamos, eso es el concepto principal. Pero ahora nosotros, Perú, han sacado incluso embajadores si el último más no recuerdo que fue de Honduras, y también iban a sacar al de Bolivia, pero estaban en eso. Pero el de Honduras sí lo sacaron. Eh, y todo esto realmente es el discurso, ¿ya? Que realmente sí encaja en la ultraderecha, de todos, ¿ya? Y tenemos la eurofobia, y la, el euroescepticismo. No sé si saben qué es el euroescepticismo o la eurofobia. Miedo a los países, a los gobiernos europeos. Claro, pero más bien es crítica, ¿no? En Europa, no sé si han escuchado a Silvia Meloni en un discurso que ella tiene y habla de Dios, patria y familia, pero ella menciona que eh, no iba a ingresar más o iba a cerrar las fronteras. Ella no quería más intervención también de la ONU sobre esto. Ellos eran un país soberano, pero tiene un discurso relativamente fuerte, o sea, así como dice, agresivo, como realmente los líderes de hoy de ultraderecha son, ¿no? Si ven a Trump, si ven a Milley, son así cuando hablan, ¿no? Entonces,
El euroescepticismo realmente es criticar a los países europeos, a la OTAN, a la Unión Europea. Por ejemplo, ella criticó a Macron o a Francia porque es un país colonialista, ¿ya? Que no debería hablar de ella, de Italia, por no dejar entrar a los inmigrantes, porque es un país que no tiene moral. Es porque todavía ellos mantienen colonias, ¿no? Y viven de ellos. Entonces, Bashar al-Assad, ¿ok? De Siria, también, también está dentro. Eh, Sin embargo, creo que no estoy seguro bien de Siria, pero si alguien tiene más información, lo puede compartir también. ¿Ya? Eso, sobre todo, eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Para Estados Unidos, el electicismo sería, pues, no trabajar con, digamos, con los gobiernos de allá, porque obviamente vemos que mucho, como Trump, quería salirse de la OMS, quería salirse de la OTAN, quería dejarlo, eh, y amenazar con eso, ¿no? Sí, en este caso vemos todos estos gobiernos de ultraderecha tienen ese discurso. Y algo que, algo que también ellos siempre dicen, valores, ¿sabes? Ultraconservadores. Y eso tiene que ver, obviamente, que sean antifeministas, anti derechos LGTB, ¿no? Anti-inmigración, islamofobia, como lo mencionó Solange, eh, y todos estos grupos, ¿no? Que vienen que podrían verse afectados por otras cosas. Ya vemos el cambio climático como hace que venga o salga mucha gente, muchos nómadas climáticos, ¿no? A otros países, para que no en su país está totalmente destruido por esto. Y justamente la mano que causó esto fue el mismo hombre y estos países ricos, porque ellos son los que tienen más industrias. Pero es ilógico, ¿no? ¿Cómo no dar la mano, no? Trump no quería dar la mano, ¿no? O sea, él nunca quiso dar dinero, ¿no? Para estos países afectados porque decía que esto era algo de la ONU arreglado con China, o sea, una teoría de conspiración. Pero estos valores tienen que ver mucho, justamente todo ese discurso ultraconservador es con ese tipo de igualdad que nosotros siempre predicamos. Eh, el tema de la ley y el orden. A ver, la anciana Tess dijo una vez, en Estados Unidos, ¿por qué pelean la izquierda y derecha a veces con relación a la policía? ¿Qué hace la policía normalmente sistemáticamente? Contra los Tiene, tiene una Discriminación. afro. visión muy sesgada, y, y, y normalmente persigue muchísimo a los negros, Sí, les dan un trato desigual. totalmente desigual, como Exacto, ultra inferiores los tratan. exacto. Hay ciertos protocolos de la policía. En Estados Unidos, sí, obviamente es diferente. Muchos de acá en Perú, bueno, no sé si en otros lugares, pero alaban o halagan este tipo de intervención de la policía porque dice que ellos sí son así duros, estrictos, ¿no? Atacan al delincuente como debe ser, que no se merece, puede ser delincuente de sus derechos, porque él la ha matado, porque él ha hecho esto. O sea, tienen que tratarlo más duro. O sea, esos discursos siempre veo. Entonces, la anciana te decía, claro, los de izquierda piden quitarle más dinero, por decir así, o financiamiento a la policía, o tanques, o todo lo que tenga que ver pues con armamentos y todo eso, porque ellos obviamente lo utilizan mal, ¿ya? Y, pero la derecha dice que hace un hombre de paja, ¿no? Porque dice, pero tú quieres que defender la anarquía, quieres defender los robos, quieres defender la violencia, entonces hace un hombre de paja de eso y queda en nada, porque obviamente los dos lados, ¿ya? Porque también la izquierda dice, todos son supremacistas blancos, ¿ya? Caen en un vacío al final con esos argumentos. Por ejemplo, en mi país, lo mismo. ¿Por qué hoy día están matando gente y por qué mucha gente, o la mitad incluso del país, está a favor? Porque dice, porque ellos son delincuentes, porque ellos son terroristas, porque ellos son de sendero, ¿ya? Porque están quemando, están haciendo vandalismo, están deteniendo la economía. Lo mismo,
lo mismo que la izquierda siempre pide, ¿no? Los derechos, pero perdón, la izquierda pide los derechos de todos, pero la derecha ¿qué pide? Más ley, o sea, más orden, más mano dura, más fuerza policial, ¿ya? Contra la delincuencia. Entonces, acá han matado personas, más de 50 personas, eso es un escándalo, o sea, no sé cómo lo ven afuera, pero acá, para mí, primera vez que veo algo así, y no sé cómo explicarlo también, porque es como que la vida de estas personas ya es un número más cada día, o sea, ya la gente no se sensibiliza ni se sorprende por los que están en contra, por ejemplo, y solamente dicen, bueno, él se lo buscó, ¿para qué fue? Sí, ¿No? creo O era un tuco. que ahí con el tema de la ley y el orden, este, quizás habría que poner entre paréntesis como que bajo ese paraguas lo que hay realmente es una represión violenta, que no tiene nada que ver ni con la ley ni con el orden. Eh, y eso es muy típico en los regímenes bueno, de derecho o de izquierda cuando son radicales. Exacto, exacto, eso claro, porque ya viene a ser como un tipo de fascistoide, ¿no? Un gobierno fascistoide, o sea, reprime cualquier protesta, o sea, Exactamente. Cualquier voz que se levante en contra o que disienta de lo que le mandan la orden de arriba, ya es un delincuente y hay que acallarlo como sea. exacto. Eh, bueno, ahí te puso Bukele, y yo creo que Bukele sí también, creo que ha sido en el tema de cómo él ha tratado quizás a los grupos de los maras, eh, bueno, casi como no humanos, ¿no? Los ha deshumanizado, ¿no? No merecen, prácticamente, o sea, creo que les hace dormir muy juntos en cárceles pequeñas, muchos trabajos, o sea, ya hay un informe, ¿no? de la Comisión de Derechos Humanos sobre eso, pero Bukele, pues no, lo aplauden, o sea, a Bukele lo aplauden por eso. Bueno, acá en Perú todos quisieran un Bukele, bueno, no todos, pues obviamente no quiero generalizar, pero los conservadores, ¿no? Ya. Y hay otro elemento más en el cual también todos los gobiernos de ultraderecha también coinciden, y es el antiintelectualismo. No sé si han escuchado eso. Lo que pasa es que Bueno, la mayor parte de, de las derechas prefieren gente que no piense, que haya una masa a la cual manejar y que las puedan llevar para donde quieren sin que ellos reaccionen ni piensen. Entonces, obviamente, los intelectuales son, digamos, la semilla de todas las revoluciones y de todas las cosas. ¿Por qué? Porque piensan y entonces analizan las cosas y discrepan y se rebelan. Entonces, obviamente son la piedra de tropiezo para cualquier tipo de dictadura. Exacto. Mm, Eso es tu punto de vista, ¿no? Sí, por supuesto. Hablo por mí, sí, claro. Ok, porque obviamente siempre usan intelectuales en sus portavoces, eso es necesario, ¿no? Matías, ¿Cómo, perdón? esa lista, porque siempre, lo que yo estaba diciendo, que obviamente la derecha siempre tiene sus intelectuales que lo promueven, que lo ponen como portavoces de su mensaje, que justifican, tienen sus científicos y sus héroes, digamos, ¿no? Sí, también. Sí, O sea, sí, no, puede no ser es que que los ignoran o los que menosprecian, los usan, obviamente, y lo tienen ahí como figuras importantes. Exacto. Eh, sí, sí, puede esto, ser. es eso que iba a hablar, creo.
César. César. Ya. No, bueno, exactamente lo que acaba de decir Marco, de que, fíjate, cuando tú hablas de anti-intelectualismo, eso es una corriente, sí, que siguen algunos de estos líderes, pero no es que ellos vayan en contra de la gente intelectual, no, no es que ellos intenten hacer que la gente sea bruta, no, no es así. Es que cuando se habla de anti-intelectualismo es cuando ellos están yendo en contra de los tanques de pensamiento de corte izquierdista o progresista, ¿ya? Por ejemplo, tanques de pensamiento que evalúan las políticas sociales de un gobierno de derecha y dicen, ven, te estás equivocando acá. Me explico. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Ellos van a ir es en contra de esa clase de tanques de pensamiento, pero detrás de ellos hay varios tanques de pensamiento de derecha que les están, por ejemplo, eh, Steve Bannon, ya él promueve mucho a ciertos tanques de pensamiento en los Estados Unidos de corte de derecha para hablar mal de Joe Biden y venden todas esas ideas dentro de la comunidad científica y en la población. O sea, no es que ellos vayan en contra de los intelectuales, es solamente que ellos van en contra de ciertos tanques de pensamiento de izquierda, pero no es que ellos quieran que la gente sea más fáciles de manipular y cosas así, que sean más brutos, no, no. Sí, gracias, César, señor Marco. Sí, justamente eso. El antiintelectualismo no es que, claro, mantener a la gente en ignorancia, ni que, bueno, como dicen, no puedan ellos pensar por sí mismos en este caso. Es como dijo César, que ellos van sobre todo en contra de los pensamientos de intelectuales que van conforme, digamos, a las ideas de izquierda, que son obviamente las que nosotros también estamos apoyando, ¿no? Por ejemplo, el LGTB, los derechos humanos, el feminismo, la igualdad, todas esas cosas. Por ejemplo, ¿no? Eh, Trump, cuando salió el virus, ¿qué hicieron con Bolsonaro? O sea, por más que la OMS dio su recomendación a todos los países, o sea, lo tomaron como una gripe. O sea, desestimaron, y ahí sí, ¿no? Podemos decir que ellos tenían ese discurso antiintelectual, porque ante personas, ¿no? Que sí son especialistas en esto, ellos pues rechazaron, ¿no? Todo este tipo de advertencias. Y justamente los países que sí, bueno, hicieron caso, como en el mío, al menos se prepararon, bueno, terminó mal también acá en Perú, porque al final, bueno, otro tema, ¿no? Que no compraron las vacunas, pero eso pasó con estos líderes. No sé si Solés quiere hablar porque tiene la mano. Sí, era yo, exactamente ese era el punto que César estaba haciendo. No se trata de una situación de ignorancia, sino se trata simplemente de estar en contra de aquellos pensamientos que son contrarios a la posición del gobierno autoritario. Entonces, en ese sentido, lo que se combate es el hecho de que las personas cuestionen, pregunten sobre el estado del gobierno, porque hay cosas que obviamente no pueden responder, porque si las respondiesen, su, em, la, la imagen que ellos construyeron para el público, eso se cae. Entonces es por eso que ellos no están a favor de estos intelectuales que se levantan, están más bien en contra. Así Eso. es. Gracias. Y el último es la soberanía nacional. Y eso creo que pasó ahorita en Perú. Como les digo, han rechazado todos los comentarios de otros líderes políticos de afuera de izquierda, como diciendo que ellos no se deben meter, ¿ya? Acá, o sea, no deben hablar de Perú, del gobierno. Eh, También cuando hubo este problema de elecciones que dijeron que era fraude, los de derecha, los del partido de derecha fueron a la OEA a pedirle que ellos, eh, bueno, hagan el reconteo y todo eso, ¿no? Pero obviamente fueron pues a tocarle la puerta en ese momento porque les convenía, sí les convenía ir a la OEA, a un ente internacional multilateral, o sea,
a algo que era por encima, por decir así, de la soberanía, por el gobierno, que ellos iban a ser como fiscalizadores, ¿no? Pero ahora cuando acá está habiendo muertes, rechazan a los mismos fiscalizadores que antes ellos pidieron la ayuda o apoyo. Entonces, también es parte de la ultraderecha, ¿no? Eh, ya vemos que justamente tiene que ver también con no trabajar con los países, por ejemplo, la OTAN o como la Unión Europea, no trabajar con la OEA. Eh, acá también, por decir así, prima mucho el tema de que hay una agenda de Sao Paulo, no me recuerdo el nombre bien, Tratado de Sao Paulo, pero creo, pero donde hay puros, digamos, de izquierda, puros líderes de izquierda, ¿no? Que ahí hacen pues sus planes. Entonces, no debemos estar en eso. Nosotros debemos solamente desde Perú, nacionalistas, etnonacionalistas, que es mucho más profundo incluso, ¿no? O sea, la raza pura peruana, solamente nosotros, sin nada, o sea, primero nosotros, después el resto. Ese es uno de los discursos que siempre tiene estos tipos de partidos y también estos líderes, ¿no? ¿Alguna acotación a esto? Porque es amplio, de hecho, claro, necesitamos incluso investigarlo más, pero esto es casi todo lo que se ve en un libro que se llama La ultraderecha 2.0, que es de Stephen Forchi, ¿ya? Él es un historiador, también trabaja en la Universidad de Barcelona, es investigador, es especialista también en la ultraderecha contemporánea y en fascismo y en el fascismo. Y él justamente habla de todos estos puntos y él ha investigado años esto, porque nosotros muchas veces hemos hablado, digamos, de populismo, de fascismo, ¿no? Hasta de nazismo. Hemos visto algún tipo de señas nazis en algunos lugares, ¿no? Pero realmente eso no habla exactamente de lo que es la ultraderecha, ¿no? De hecho, todas estas características que hemos mostrado ahorita, justamente es todo lo que es. Pero lo que nosotros hemos hablado, hablo en los partidos, y hablo en lo que nosotros sabemos, es que ellos defienden justamente esos valores, ¿no? Los valores morales, los valores de la familia, ultraconservadores, lo que hemos también hablado nosotros hace poquito. Entonces, ¿alguna, alguna pregunta? Porque realmente creo que se me escapan algunas cosas, pero eh, tenemos bueno, muchas cosas híbridas en los partidos hoy a día que pueden confundir a todas las personas, que pueden incluso hasta negarse de que existe izquierda o que existe derecha, porque al final todo es lo mismo, pero nosotros tenemos que ir con más información, o sea, sabiendo más de esto para poder también orientarnos, ¿no? Yo también nosotros, orientarme a mí, porque realmente yo también no sabía que los partidos de acá en mi país empezaron como izquierda y aún aparentemente para muchos es de izquierda, y para muchas personas la izquierda nos ha gobernado en las últimas décadas, y eso no es verdad. Ha habido transformaciones de estos partidos que se han pasado a la postura conservadora, ¿no? Pero Tenemos, justamente eso vamos a tener que... ¿Sí? tenemos la manito de César y luego de Marco. Ok, es eso. Sí, una pregunta. Y es que has mencionado, ya me hiciste recordar lo que mencionabas hace rato, el tema de los valores morales y los valores de la familia. Fíjate, yo no, literalmente, tú ves a Putin haciendo cada vez más hincapié en los valores familiares y en los valores morales cada vez que él sale en sus discursos en la Plaza Roja. Por ejemplo, recientemente él llamó hacia eso, él llamó hacia el tema de los valores de la familia y los valores morales y de cómo Europa, la Europa nazi, quiere destruir los valores y de Rusia, ya de la madre Rusia, dice él. Entonces, allí nosotros vemos de que eso no es algo que solamente le compete a las dictaduras de derecha. En el caso de Rusia, ellos exaltan mucho lo que es la figura de la madre como la figura del hogar, la figura materna allí, siempre en la casa, como la abuela también ya cuidando de los nietos, cosas así, o las mujeres militares en tacones, ya que según ellos eso es el estereotipo de belleza pues de la mujer rusa, en fin.
Entonces, literalmente ese tema de los valores morales y de la familia no cabe solamente en las dictaduras de derecha, también están en las dictaduras de izquierda. Ahí está Rusia, está China, en la misma Venezuela, en la misma Cuba. Entonces, no sé, pero yo creo que más con los estudios de la anciana Thyssen-Vespers, ya nosotros hemos visto de que la extrema izquierda tiene graves errores, serios errores. Y no todo lo que sea, es de izquierda, es bueno. Ya, la izquierda es mala también. Y la derecha, obviamente, también tiene muchos, muchos más errores. Pero bueno, es eso. No sé. Siento que cuando lo dices de esa forma puede llegar a confundir. Ya, sí, gracias, César. Lo que Rusia siempre habla justamente es de estos valores, digamos que los divide en tres cosas: identidad, tradición y soberanía, los cuales sí, es el mismo discurso si lo queremos poner con la ultraderecha, que es Dios, patria y familia. O sea, tiene Le Pen, Salvini, eh, también Silvia Meloni, han tenido esos discursos. Y justamente tienes razón, es una mezcla. Por eso digo que cuando nosotros hablemos de izquierda a derecha, tenemos que decir justamente todas esas cosas. Porque, claro, como dices tú, puedo yo confundir, mira, justamente lo que dices, puedo yo confundir si yo digo solamente cierta parte y quizás desconozco toda la información. Porque nosotros sabemos que también estas dictaduras de izquierda tienen todos esos mismos valores, pero las de ultraderechas, y a eso me refiero, tienen estos adicionados con estas cosas. También Putin usa mucho los fake news. Creo que él es el maestro, pues, de maestros, ¿no? Vamos a decir así. Este, o Rusia, ¿no? Pero todas estas cosas sí son parte de la ultraderecha. O sea, eh, y podemos nosotros decir claramente que si nosotros investigamos, si la gente investiga, va a encontrar estas características. Anciano Marco. Ya, mi pregunta es, ese punto que estás haciendo, la transformación de partidos políticos que se entendieron estar ubicados en la izquierda a partidos derechistas. ¿Puedes dar tal vez otro ejemplo? No me quedó muy claro esto. ¿Tú te refieres a Perú y también a otros países? Eh, sí, en Perú pasa eso, pero cuando él habla de confusionismo ideológico, por ejemplo, él habla, por ejemplo, hay un partido en Irlanda, ¿ya? Donde, digamos, el líder político está a favor del matrimonio igualitario, y él es ultraderecha, pero está a favor del matrimonio igualitario. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, pero Sí, tú se te oye. dijiste, él dice, y no sé a quién te refieres. El autor del libro. Ok. Sí, el autor del libro, sí. Entonces, como él ha investigado este tema de este tipo de fenómeno que apareció de la ultraderecha, entonces él dice, por ejemplo, en Estados Unidos hay bueno, Gino Minneapolis, no recuerdo, es un periodo es griego, no muy, muy largo, pero él, incluso la anciana Tess también lo menciona, ¿ya? Él es homosexual, ya, abiertamente, pero también es de ultraderecha, está en contra del feminismo, ¿ya? Está en contra de otras cosas, que la ultraderecha también es conservador, pero es como que encuentras personas que no es que ellos estén con la misma ideología como hace años, ¿ya? Empezaron los partidos. Apoyan partidos o apoyan ideologías, pero mezcladas con otros temas más liberales. Entonces, lo que me refiero yo, que el confusionismo ideológico es que se ha desarraigado de los partidos, ahora vemos con el ateísmo también, ¿no? Este tema de que nosotros pensábamos al inicio que era religión o iglesia y Estado, al inicio, pero ya con el tiempo que nos dimos cuenta, que ya no era iglesia y Estado, sino era cultura y Estado, y que también estaba el ateísmo ahí, que era la corriente ideológica que estaba primando o que estaba influenciando más al mundo, ¿no? Entonces, ese es el confusionismo ideológico que hoy día podemos ver también en la sopa política, si ya hablamos de todos los otros grupos que vienen atrás,
¿no? Que están de parte, digamos, de ultraderecha, de la derecha activa, que también es otra derecha, aparte de la derecha, ¿no? La tradicionalista, que también se volvió más liberal con el tiempo. Nosotros hemos estudiado también eso, como del paleo, ¿no? Al neo. Entonces, todo esto ha ido mutando, ha ido transformándose. O sea, las ideologías no se han quedado como en esto. Hay continuidades, ¿no? Pero no es que todo solo sea así, una estructura homogénea. Ya ahora todo se ha mezclado. Por eso hay representantes a veces en países, ¿no? que tienen cierta tendencia liberal, o podemos decir, y que son de derecha, eh, y son conservadores, pero no es que ellos mantengan puro, ¿no? Digamos, la ideología conservadora. Mm, Por eso, ok. en mi país, hablando del partido, eh, justamente eso, ¿no? Se supone que estos partidos eran de izquierda al inicio, y ahora día mucha gente está diciendo que la izquierda gobernó el Perú, que eso es falso. La izquierda no gobernó el Perú. Fue la derecha, porque ellos se pasaron a la derecha con una posición más conservadora. Y, y eso hizo que obviamente nunca haya progresado todos estos derechos fundamentales de las personas, ¿no? De las minorías, hasta ahora. Más se enfocan en lo económico, digamos, en las leyes de los trabajadores y eso. Y eso es solamente su discurso. Pero hablando de otros países, en el tema ese solamente es mi país. Lo que dice el autor no menciona país, yo estoy hablando de mi país, que esa confusión también lo puedo ver ahí, ¿no? Cada país quizá obviamente tiene otro tipo digamos, de matices que son diferentes, pero sí tiene que ver mucho con hibridez, como Ya. dijo Julia. Ok. Pero Matías, lo que no me queda muy claro, entiendo ahora tu explicación o la postura del autor, pero de pasarse de izquierda a derecha, em, creo que no es esto como nosotros lo estamos comprendiendo, porque no es que ahora, que antes eran de, como tú dijiste, de la visión que la igualdad es más importante que la libertad, y ahora es al revés. En eso, este punto entiendo que han mantenido, pero han adoptado visiones que antes estaban solamente en un campo y ahora están en el otro también. Entonces no es que cambiaron, digamos, su visión básica en cuanto a libertad y igualdad. Mm, Yo pienso que Sí, pues puede, bueno, eso me perdón, sorprendería porque eso no has mencionado así. Ahora están a favor de gay, están a favor de muchas cosas que solamente vimos antes en el lado izquierdo, pero eso no significa que realmente se convirtieron de un partido izquierdista a un partido derechista. eh, a ver, ya bueno, en este caso de los partidos de Perú, sí, me faltó quizás ver cómo fue el cambio o cómo, entre comillas, se fue el proceso. Lo que sí sé es que empezaron como partidos de izquierda, y la posición actual es conservadora. La información que he buscado es que prácticamente ellos son de derecha. Por esa postura ideológica ahora, ¿ya? Que tiene que ver con eh, puntos conservadores o valores, ¿no? Entonces, a eso me refería, no a que, vamos a decir, cambiaron todo, no sé cómo ¿no? Algo así entendí, pero no fue esa realmente lo que yo quería decir. Eso entiendo, por eso pues mi pregunta, porque digamos tenemos ciertos términos que estamos usando em, y habría confusión si lo usamos diferente. Sí, sí, gracias, está bien. Creo que sería importante que en esa situación se analice el momento en que se tornaron híbridos, porque como tú dices, tú puedes reconocer ciertas facciones, pero no es necesariamente, como dice Marco, un intercambio, o sea, un cambio de un lado a otro, sino que en un momento se presentó como una posición híbrida, y donde tal vez en esa presentación se expuso más el lado, em,
de izquierda, digamos, algunos ideales que tal vez te resuenan a ti, pero ahí necesitarías como que hacer el filtro, o sea, tendrías que irte al momento en que cuando se presentaron, como tú dices, que reconoces que eran em, de izquierda, entonces tendrías que ver con un filtro si de verdad estaban ellos de izquierda o solamente, em, o sea, qué aspectos ellos presentaban de izquierda, por ejemplo, qué políticas presentaban, cuáles eran sus propuestas, ese tipo de cosas, digamos. Entonces, de ahí, a partir de ahí tendrías que analizar si de verdad estaban de izquierda o de verdad eran de derecha. Entonces, pienso que es importante que se haga esto, porque si no, vamos a caer siempre en este mismo error. Ah, parecían así, pero no eran así. Pero en realidad era que nosotros no veíamos bien la primera parte o con lentes proféticos, digamos. Exacto. También, también puede pasar que se digan discursos en las campañas políticas tratando de captar a las mayorías, pero que en el fondo no es la ideología que quieren aplicar. Entonces, pueden ser discursos que pueden sonar a izquierda, pero en el fondo la ideología de base es la conservadora de derecha. Exacto. Y es por eso que nosotros también hacemos ese filtro en lo que es los partidos de izquierda, porque aunque supuestamente son el lado correcto, viéndolo en la visión general, en la primera simplificación, entonces son el lado correcto, pero tenéis que mirar dentro de ese lado correcto si todo es correcto también. Entonces, si haces esos filtros, pones esos lentes uno tras otro, pues tú te vas a dar cuenta que vas a ir cirniendo de los de izquierda hasta dejarlos a un número muy reducido, porque no hay un partido como tal que luche o defienda verdaderamente los derechos humanos o la igualdad en el mundo, digamos, en su país no hay tal situación. Entonces, por eso se filtra, pero se busca los que más se aproximen a ese sentido de igualdad que nosotros buscamos. Porque, como dijo la anciana Tessie en la anciana Promiende en algún momento, no se trata de escoger de los males el menos mal, digamos, el menos peor, sino que hay que saber cuál es el que más se inclina a nuestra postura, que nosotros tenemos el mensaje, que es la igualdad, la defensa de los derechos humanos. Y en base a eso tú haces la votación, haces ejercicio de tu derecho al voto, digamos, ¿no? Pienso que así. Exacto. A ver, solamente Sí, exacto. Yo concuerdo con eso que acaba de decir Solange, sí, tal cual, es así. sí. Solamente que, a ver, en el caso de los partidos, ellos mantienen el tema socialismo, ¿no? Porque era su ideología inicial. Pero en el partido predomina, digamos, el grupo conservador. Y a eso me refería, ¿no? Sobre todo. Que pasa, como dicen en izquierda, pasa en derecha también. Hay de centro, hay de derecha, ultraderecha. Pero en el tema de estos partidos que gobernaron acá, ahora es de ultraderecha. Pero mucha gente justamente dice que son de izquierda. Este, porque bueno, eso está pues en su identidad, en sus bases, pero como dijo, han explicado ustedes, ¿no? Todo eso es justamente lo que pasa, ¿no? Tenemos que filtrar eso, y bueno, gracias también por aclararlo. Ok. Entonces, ya le dejé ahí el nombre, este, este libro, en sí lo he visto en algunos artículos también que en el Vesper por ahí encontré el autor, por eso lo busqué para ver quién era, y de ahí vi que tenía un libro, y justamente él habla de estos temas. Entonces como que por ahí pude encontrar toda esa información, ¿no? Gracias a los Vesper. Pero es muy bueno que quizás también busquen más información y amplíen más todo esto. Pero esto es lo que yo quería, hacer el objetivo, es definir la ultraderecha 2.0, saber diferenciar ahora los partidos, digamos que llevarla a las personas a que puedan también ver que hay
mezclas, hay matices, hay partidos híbridos, pero siempre pesa, sobre todo, estos elementos y también las características que nosotros vemos, ¿no? Sobre todo la igualdad y la libertad y todo lo que es conservador y todo lo contraste que hemos visto. Entonces, a veces nosotros vamos a lo simple también, y a mí me ha pasado, y me dijeron, no, que no hay izquierda y derecha, pero me faltó entonces quizás ampliar más que es cómo es hoy la izquierda y cómo es hoy la derecha. Obviamente en mi país, ¿no? Que es obviamente diferente el contexto de los demás países, pero todos al final son una familia, o sea, ¿no? Coinciden en estas cosas. Claro, porque nosotros podemos decir que tanto la derecha como la izquierda tienen facetas diferentes, o en Bolivia se usa la expresión, tienen fachadas diferentes. Algunos se presentan más inclinados a la izquierda, otros más a la derecha, otros más simplemente pro pueblo y no importa si eres rico o pobre, simplemente se muestran como que estamos, te escuchamos, pero a la hora de trabajar por el pueblo, cuando están en el poder, ya todo esto desaparece. Entonces, por eso es importante que se revise cuando cuando se dan las elecciones, se revisen las propuestas de gobierno que ellos hacen y en base a esas propuestas revisar también el antecedente de cómo procedió ante esos asuntos el gobierno en su anterior gestión, si es que la hubo, si no, cómo planea construir esto y si esto no antepone otro derecho del otro. Entonces, no es tan fácil hacer ese filtro en los partidos políticos, pero pienso que es importante que nosotros entendamos cómo funcionan estos y cómo se venden o se promueven ante el pueblo. Porque si nosotros entendemos esto, entonces va a ser fácil ejercitar nuestro derecho al voto para ellos. Sí, muy buena aclaración, muy buen aporte. Y solamente yo, por ejemplo, como anécdota, quizás a mí me dicen rojo, o me han dicho rojo, que es comunista, ¿no? Yo la verdad que nunca le iba a Marx, pero sí, sí, si ya me dicen eso, eh, es porque solamente he puesto estados que habla del hermano, o sea, Kelvin. Hola, hola, buenas tardes. En relación a lo que decía Solange, por lo menos lo que yo he podido ver aquí en Latinoamérica, en realidad aquí muy poco en Latinoamérica la población votante en realidad analiza las propuestas del gobierno, como en su mayoría los líderes tienen por mucho tiempo, han estado por mucho tiempo en el gobierno, entonces la mayoría de las personas lo que hacen es votar por la opción contraria como para poder salir de cierto yugo, pero en realidad muy poca de la población votante en realidad está bien centrada en cuáles son las propuestas y cuál es el plan de gobierno que va a tener el candidato por el que a veces votan. Que la mayoría de los votos, por lo general, lo hacen simplemente por ser la opción opuesta a, al plan de gobierno que está de salida. Sí, ese es otro factor, muy, tienes razón, ¿no? O sea, simplemente hacer un cambio, y listo, un cambio. Sí, solamente quieren un Mm. cambio y toman la opción por ver si puedo optar por una mejor opción, por una mejor sí, por un cambio, todo orientado a querer un cambio, pero a veces ni siquiera están claros y conocen cuál es el plan de gobierno. Y es por eso que a veces sacan esos videos de derecha en donde desestiman a la población votante porque le hacen preguntas como, ay, ¿cuál es el plan de gobierno de su candidato? Y no saben. Es simplemente porque lo eligen porque es la opción contraria al partido que está actualmente, que tienen algún tipo de discrepancia con su forma de gobierno. Exacto, Exacto. eso por ejemplo pasó en Bolivia, que yo recuerdo que en los anteriores años habían las propuestas de gobierno y se repartían junto con las banderas y las políticas que hacían ellos, pero en las últimas elecciones no se presentaron jamás el plan de gobierno a la gente, entonces la gente no sabía cuáles eran sus propuestas, pero pero se decía que era un gobierno contrario al de Evo Morales, entonces valía la pena votar por él y el resultado fue peor. Entonces, ese tipo de cosas que dice Kelvin, es verdad, nosotros no estamos acostumbrados a leer, a estudiar. Si miras un debate de ellos,
a veces ni los mismos candidatos conocen su propio plan de gobierno porque no es importante, al pueblo no le interesa. No es que no le interesa, pero no está acostumbrado, nadie le ha dado esa importancia, nadie le ha dado información de lo que es realmente, de qué se trata realmente el plan de gobierno. Y en los debates anteriores, por ejemplo, haciendo un contraste en los debates actuales de los partidos políticos de mi país con los de anteriores, ellos les preguntaban sobre su plan de gobierno, ellos sabían, y también se les hacía una pregunta que me parecía muy importante, es cómo ellos pensaban lograrlo. Y ellos explicaban que había que tumbar un programa para poder usar la financiación de ese programa o algo así para poder implantar este nuevo programa. Pero ahora ni siquiera se hace esa pregunta. Entonces, en realidad, si tú pudieras entender esto, pudieses darte cuenta que para que ellos puedan ejercer ese plan de favorecer a un grupo, por ejemplo, te das cuenta que otro grupo va a ser coartado sus derechos. Y normalmente son los grupos minoritarios, las mujeres, sus derechos de salud de las mujeres siempre eran sacrificados. Y ese era el contraste. Entonces ahora por eso ya no se promueve en Bolivia la exposición del plan de gobierno. Eso es algo que se habla muy por encima, así para las elecciones, pero eso debería ser profundizar más. Y Kelvin tiene razón en cómo lo plantea. La gente no está acostumbrada a leer esto. Simplemente busca algo nuevo y piensa que es lo mejor. Hay que experimentar y no sabe a qué se está metiendo. Gracias, gracias. Sí, acá en Perú fue eso. O sea, no querían más de lo mismo y dijeron, votemos por Pedro Castillo y nadie realmente confiaba porque no sabía ni cómo explicar su plan y tenía muchas falencias, pero ellos no querían nada más al gobierno que iba al otro candidato, ¿no? Que es Fujimori, ¿no? O sea, ya sabemos que tiene un rechazo, pero tremendo. Entonces, sí, eso pasó acá también. Bueno, entonces, gracias por participar, gracias por los aportes. De verdad que yo he aprendido, ¿verdad? Incluso algunos detalles también me faltaban. Gracias porque realmente eso también me ayuda también a ampliar más esto y mejorarlo para la próxima y también compartirlo, ¿no? Con las personas que pueda conversar, porque hoy acá en Perú ya esto es todos los días, estas noticias. Así que tengo que hablar de esto porque ahorita es el momento, ¿no? Eh, Así que, bueno, gracias a todos y si no hay más, Gracias a ti, Mati, estuvo muy interesante. mm, no, Sí, muy gracias, gracias. interesante. Creo que también podemos tal vez hablar un poco más sobre esto. Vale, vale, Si sería quieres una buenísimo. segunda parte de Matías, perfecto. Yo lo programo. Ok, Matías, si eso tanto insistes, ¿por qué no? Y claro que sí. Seguir sobre estos mismos temas profundizando. Hay mucho para sacar ahí. Muy Y bien. lo que yo pienso que es interesante o que es bueno es todos los que hemos participado aquí, ¿no? No muchos han dicho algo, pero toman esa oportunidad, toman ese tema y ahora investiguen, miren sobre ese libro, miran esos temas para fortificar su postura sobre ello y después la próxima vez mejor podemos participar. Exacto. Todos podemos participar y cooperar en la discusión si nos informamos un poco más y cuestionamos simplemente. Puede ser que no tengamos información nueva, pero tal vez tengamos preguntas que nos ayuden a clarificar las cosas, que eso ha funcionado bastante. Por ejemplo, eso me gusta mucho de las aportaciones de Graciela. Las preguntas nos ayudan a crecer. Sí, sí. Y en el tema también, ¿no? Lo enriquece y también aparte que a mí también me ayuda más a poder explicarlo mejor. Ok. Entonces voy a pedir a Gracielita que pueda orar para acabar.